toca hablar de los aspectos legales. Primero, darle las gracias a mi mamá por venir. Es como de estar en sesión solemne porque eso no me ha tocado hacer la presentación con ella, pero es para decirles que me siento muy feliz de que esté, porque a mí me tocó un ambiente familiar para hablar del tema. A mí me tocó un ambiente familiar en que se hablaba de muchos temas en muchos momentos de la vida, y uno de los cuales fue la muerte. Por supuesto, eso no me hace ni mucho más preparada para pensar en que ellos se mueran, pero es un espacio que hizo que pudiera interesarme por estos temas y hoy acompañarlos, o haber acompañado a Isa en el tema de escribir, o haber acompañado a Beatriz en el tema de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. El tema del derecho, por supuesto, no es ni tan cálido como el de Isa, ni tan preciso como el de Juan. Es un tema muy pragmático y es otro tema absolutamente distinto a los que hemos venido hablando. ¿Cuál es el tema, a mi juicio, en el tema del derecho? Que es que cambiamos totalmente nuestra forma de percibir la relación del médico y del paciente. Y esa forma se transformó no solo para el derecho, sino se debía haber transformado para las personas. ¿En qué sentido me refiero? Hasta hace muy poco tiempo la relación médico-paciente era una relación muy desequilibrada, en el cual el médico era una figura totalmente reverencial, en la cual llegaba y daba una información y la gente, el paciente o su familia decía: sí, doctor, lo que usted diga. Ese tema se ha transformado para el derecho, pero tristemente no se ha transformado igual para las relaciones interpersonales. Si es difícil hablar con la familia, si es difícil hablar con los amigos, ¿cuánto más difícil es hablar con el médico, que es una figura distante, que es una figura poco conocida, que es una figura poco cercana? Pero eso no puede mantenerse y perpetuarse. La invitación que hace una fundación como Pro Derecho a Morir Dignamente y la que hacemos nosotros que hemos trabajado sobre el tema es que el paciente tiene que empoderarse de la decisión de la muerte. La Constitución lo consagra. Ustedes, si leen el capítulo, verán que nosotros nos transformamos, no retóricamente, de lo que se llamaba un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Y eso lo que quiere decir es que cambió las relaciones y el énfasis del Estado y se vuelve un Estado particularmente protector de los derechos de las personas. Eso, ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cómo es tangible? Es tangible con las tutelas, por ejemplo. Volvió un derecho personal rápido, asequible, que defienda los derechos de una persona cuando están violentados de manera inminente. Y esos desarrollos de estos nuevos derechos están dados, por ejemplo, en muchas jurisprudencias que dicen que el único dueño de las decisiones sobre su salud es el paciente adulto competente. No es una decisión delegable, no es una decisión sustituible. Yo soy dueño de mis decisiones. Pero para que mis decisiones impacten la vida externa, tengo que hacerlas conocer, porque nadie podría saber qué quiero si no lo manifiesto. Y lo tengo que manifestar desde el punto de vista del derecho, de una manera concreta y objetiva, para que sirva de prueba cuando yo no voy a poder hablar. Es que cuando yo estoy enfermo, no es el momento que me pregunten: oye, Ana María, ¿y tú qué quieres? No, pues es que ya estoy en coma. Entonces, alguien tiene que haber sabido qué quería. Y para eso hemos establecido unos documentos, como el documento Esta es mi voluntad, que es realmente una forma, primero, objetiva de manifestar mi intencionalidad, lo que yo quiero cuando muera, lo que yo quiero que pase cuando yo no puedo hablar por mí mismo. Pero tengo que socializarlo, porque si lo tengo metido entre el cajón de la mesa noche y nadie lo conoce, no lo conocen mis familiares y no lo conocen los médicos, están expuestos claramente, y es el peor de los conflictos, a que un tercero tome la decisión por ustedes. Y esa decisión no necesariamente es la que yo hubiera querido en ese momento. En el momento en que una persona entra en la fase terminal de su vida, por un accidente, por una enfermedad, encuentra un ambiente que no es
el ambiente tranquilo, apacible, de la mano cogida, cariñosa, sino es el momento en que surgen una cantidad de situaciones de las que, por supuesto, Isa y Cecilia hablan mucho mejor que yo, pero distorsionan totalmente el ambiente. Las personas con complejo de culpa salen y dicen, a mi mamá le hacen lo que sea. Para eso ha pagado la medicina prepagada. Entonces empiezan a decir, pero usted está pensando en él, está pensando en ella, o está pensando en que usted no la ha atendido, y entonces una forma de compensar su desatención es que le hagan todo en el último momento. ¿Y eso es generoso o es egoísta? Y esas cosas son las que ella querría como mamá o son las que usted quiere como hijo. Ni qué decir los conflictos entre hermanos, ni qué decir en las familias en que tenemos 3 esposas o 3 maridos e hijos de cada uno. ¿Cómo vamos a llegar a un consenso en el momento final de una persona cuando tenemos las familias totalmente disfuncionales, si se puede llamar así, o por lo menos de una conformación heterogénea? Y en ese sentido, ¿vamos a hacer un consenso de hijos de 3 esposas? No es fácil, se los aseguro que no es fácil. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al que llegó primero, al que llega de último, al que es la esposa actual, al que fue a la que fue la compañera antes? Si no la reconocen, ¿cuál es la persona competente para ocupar su lugar? El Código Civil se quedó atrás de esa situación. Por consiguiente, tenemos que prever lo que puede pasar y lo tenemos que expresar, porque todo espacio que se deja lo ocupa alguien. Eso sí, no hay ninguna duda. ¿Quién lo puede ocupar? El médico con su pensamiento primario de un principio de beneficencia, entonces hacemos lo que haya a disposición. El familiar con sus intereses encontrados, o respetamos la voluntad de la persona, pero si la desconocemos. Entonces, la invitación de este escrito y la invitación de la reflexión de hoy, que abrevio para poder completar nuestra agenda y no cansarlos, es que de verdad reconozcamos que el dueño de las decisiones sobre su salud es el paciente adulto. Es decir, a él hay que atenerse. Tenemos que hablar y conocer. Tenemos que hacer respetar su voluntad, porque es que miren, la gran paradoja es, incluso tenemos el documento firmado, pero a la hora de la verdad llega un familiar y dice, no, pero ignore a mi mamá y hágale lo que sea. Entonces uno dice, pero por favor, nosotros como sociedad y como familias debemos promover el respeto de las personas. Si su voluntad era esa, yo me debo encargar de hacerla respetar. Y no puedo, sobre pretexto, porque desprenderse no es solamente difícil para el que se muere, sino es mucho más difícil para el que se queda, no entrar en el conflicto de decir, ah, no, es que eso lo dijo mi mamá hace 2 años, pero mi mamá en ese momento estaba sana, seguramente si hubiera estado enferma, no hubiera querido, y uno dice, ¿para qué tomo una decisión? Siempre pongo el ejemplo de los testamentos. El testamento es la figura jurídica que se ha establecido para poder tomar las decisiones sobre mis bienes cuando yo no esté. ¿Qué tal que la decisión del notario fuera, ah, no, pues como ya se murió, no le paren bolas a lo que dijo? Entonces, ¿para qué testamento? ¿Para qué le vamos a parar bolas al documento? Esta es mi voluntad si no lo puede ratificar. Precisamente lo hice para que cuando no pueda hablar por mí misma, hable mi testimonio escrito. Ese es el propósito. Ustedes que son afiliados a DMD o tienen una persona afiliada a DMD o están pensando en esto, porque si no, no estaríamos sentados hoy acá, lo que tienen que hacer es hacer explícita su voluntad y generar un tercero que la respete. La persona que estamos seguros que es capaz de enfrentarse a un médico que dice no, pero hay que insistir, y le diga, ella no lo hubiera querido. Si es para entrar, para quedar en una discapacidad, ella no lo hubiera pretendido. Era una persona absolutamente clara en su intencionalidad. Y yo estoy aquí para hacer valer porque ella o él en este momento no puede hacerse entender. Tema grave cuando nos cogen sin esa información, porque empiezan a jugar una serie de circunstancias en las cuales, a mi juicio, tiene que haber como una serie de clasificaciones. Por supuesto que la voluntad de la familia tiene que entrar a jugar, pero ya no es la voluntad de la familia respecto de lo que la familia quiere para sí misma.
Esta es una voluntad generosa y explícita respecto de lo que sería mejor para la persona del enfermo. Lo mismo es la actuación médica. No es qué tanto podemos darle, es qué tanto necesita y con qué objeto. Un paciente, como decía Juan, un paciente en estado vegetativo o un paciente en coma o un paciente peor en muerte cerebral es una potencialidad de durar. Si le hacemos mucho, dura más. ¿Y eso tiene sentido? Si me pongo en el lugar del otro, en el sentido absolutamente gramatical de la palabra compasión, que es poder tomar la situación e ir con pasión en él, eso es lo que yo querría para mí. Y esa es la pregunta que yo invito a hacer siempre a los familiares y a los pacientes y a los médicos. Si usted está en el papel de escoger en su propia vida, ¿usted querría esa calidad de vida? Porque es que uno no puede decir que voy a hacer más porque me da miedo que me demanden. Es que en un grupo familiar en que hay 3 y una persona amenaza, doctor, si usted suspende, yo lo llevo a los tribunales, ¿ese doctor va a tener libertad para parar? Pues no, y es humano que no pare. Entonces, ¿estamos dispuestos a entender esa forma de relación de los pacientes con los médicos? ¿Esa es la idea? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pensar en las etapas finales, en qué es lo mejor para él y en qué querría para mí mismo. Yo no trabajo sino con médicos, yo nunca trabajo con pacientes, pero cuando yo oigo a los médicos y dicen, mira Ana María, yo me muero la pena, yo no voy a exponer mi pellejo en una relación absolutamente disfuncional, nadie me dice qué quería el paciente, y tengo 7 personas y cada una opina por diferentes motivos, yo hago lo que toca hacer y no voy a parar hasta que alguien me tome una decisión, eso es lo que queremos. Yo creo que nadie quiere ese momento de la muerte en ese conflicto. Habrá algunos que ni siquiera se dan cuenta, bienvenidos, pero otros simplemente están en un nivel de discapacidad que no pueden tomar una decisión. Entonces yo pienso que la idea es invitar a la colectividad a hacer explícito su derecho, a hacerlo efectivo. ¿Qué pasa cuando lo coge de improviso? Tendremos que hacer la graduación de derechos de los demás, como les digo, con base en un principio de beneficencia. Quiero, para cerrar, 2 minutos simplemente para decir, mire, el tema final, que es como un apéndice, es lo que yo llamo en mi artículo el silencio piadoso. Las familias que invitan al médico a decirle mentiras a los pacientes. A mi mamá no le vaya a decir que está mala, porque es que mi mamá toda la vida le tuvo terror al cáncer, entonces si ella sabe que tiene cáncer se va a morir. No, ella se va a morir porque tiene cáncer, pero tiene derecho a la información. Y la familia no le puede negar ese derecho. Uno tiene derecho, cuando está enfermo, uno es el primero que tiene la obligación, el derecho que nadie me puede quitar, a tomar la decisión que yo quiera. Nadie puede ocupar mi lugar con un criterio piadoso de silencio. Las personas debemos confiar en la capacidad de los otros. Que invitar a la brutalidad no es sinónimo de información. Uno puede decir todo de buena manera. Uno puede decir todo con respeto y consideración, pero yo sí creo que las familias no tienen derecho a exigirle al médico el silencio de la enfermedad frente al paciente. Desde la época hipocrática, la relación se llama médico-paciente, no se llama médico-familia, no se llama médico-cónyuge, no se llama médico-padres, se llama médico-paciente. El paciente le delega su confianza al médico y el médico tiene que honrar esa confianza, dándole la información para que la persona tenga tiempo y derecho a ponerse en paz consigo misma, a arreglar sus cosas, a despedirse de sus seres queridos, a tomar las decisiones que quieran, incluidas no hacer nada, y decir, ¿sabe qué, doctor? No quiero saber más. Eso también existe, pero sobre la base de una información. Cuando yo oigo y los médicos me consultan diciendo, ¿qué hacemos? Que la familia me impone el silencio, le digo, niéguese a seguir atendiendo a ese paciente, porque usted tiene un deber de confianza y además porque aprendiéndole lo que les he aprendido a mis colegas del libro y de DMD, la gente que está enferma y que sabe que tiene una enfermedad incurable lo sabe siempre, a ellos no se les engaña. Nadie le dice, no mamá, tú vas divinamente, pues has bajado 25 kilos porque no, pues la dieta que estás haciendo, eso es mentira. Entonces el silencio lo único que hace es romper el espacio de comunicación.
La mamá por un lado va donde el médico y le dice, mis hijos creen que yo no sé, pero no les diga que sabe porque se angustian. Y los hijos van a donde el médico y le dicen, no le digan a mi mamá, esa familia rompió el diálogo. Y en el momento en que se debían acompañar y hacer las cosas que están diciendo todos, en ese momento no tienen información. Entonces la invitación es, el silencio cuidadoso no existe, la obligación del médico de informar existe, con consideración también, es decir, no es sinónimo de brutalidad. Es decir, a usted le quedan 2 meses de vida y va y los aprovecha porque no creo que tenga un día más, eso no es la invitación. Pero sí definitivamente hay la transparencia, el derecho a decidir y a apoderarse de un momento que si ustedes no lo toman en sus manos, con seguridad los toma otro por ustedes y de pronto no interpretando bien sus deseos. Muchas gracias. ¿Qué pregunta? Me dice el padre Múnera que quedaba en el aire la pregunta de qué hacemos, qué pasa legalmente si se suspenden las ayudas artificiales. La ley 23 de 1981 es la ley de ética médica y establece que nadie estará obligado a seguir los soportes vitales artificiales si no hay una esperanza de recuperación o alivio. En ese sentido, suspender los apoyos, ir suspendiendo incluso gradualmente, pero incluso llegar hasta suspensión de nutrición, eventualmente no es una falta ni ética ni legal, porque definitivamente no hay una esperanza de recuperación o alivio. ¿Qué se hace? La invitación a los médicos, apóyense en las juntas médicas, tengan una decisión de consenso, no una decisión individual, pero la suspensión cuando no hay esperanza de recuperación o alivio es no solamente una posibilidad, sino es una obligación del médico.